del hombre, de la felicidad del hombre, de poder traerle solución aquí y ahora. ¿Sí? Y eso es bueno, la verdad es que si yo tengo una deuda y a mí me dice que Dios me va a pagar esa deuda, pues yo gustoso voy y lo busco, ¿verdad? Yo prefiero no pasar por las consecuencias, yo prefiero ya obtener las cosas rápidas. Y si me dicen que Dios es como un genio de la lámpara, para mí sería algo fabuloso. Pero, y es por eso que a veces es muy efectivo esto de las iglesias grandes, son llenas de tanta persona, porque la manera de atraerlos es así. Mira que el Señor quiere darte una casa, quiere restaurar tu matrimonio ya. O sea, la persona no sabe ni por qué se diluyó el matrimonio, ¿sí? Pero está asegurándole que Dios le va a restaurar el matrimonio, cuando no sabe ni siquiera qué está pasando, ¿no? Pero ese es el mensaje, eso es lo que se está diciendo. Pero Pablo nos dice en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 18, dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eso debe darnos el enfoque del evangelio, del evangelismo. ¿Cuál es el enfoque del evangelismo? La eternidad, las cosas que no se ven, ¿sí? Eso es lo más importante. El evangelismo tiene que enfocarse en eso, no en las cosas que se ven. Ahora, yo no estoy diciendo que Dios no pueda restaurar matrimonios, que no pueda arreglar problemas financieros, que no pueda resolver muchas cosas. Yo a eso no me refiero. Estamos hablando básicamente de una persona que ha sido enemiga de Dios pueda restaurar su relación con Dios y tener entrada a la eternidad. A eso me refiero. Entonces, la presentación del Evangelio, si el enfoque es en la eternidad, por tanto debe estar centrado en el tema de la condición del hombre, de su condición pecaminosa, del sacrificio de Jesús en la cruz, del perdón de los pecados, la salvación de las almas y la vida eterna. En eso se enfoca entonces el evangelismo, ¿sí? Yo sé que cuando una persona se nos acerca y en ese momento está triste por alguna situación del aquí y de la ahora, ¿sí? Nosotros quisiéramos a veces solucionarlo, ¿sí? La persona que tiene quizás una condición de pobreza, podríamos decirle: es que necesita ayuda, y sí es cierto, debemos apoyarlo, pero no es el medio por el cual esta persona va a ser salva. O sea, el que yo le regale un poco de dinero no va a resolver ni siquiera su problema de necesidad financiera, no va a resolver eso, y tampoco su asunto más importante, la eternidad. Así que yo quiero hacer mucho énfasis sobre esto, hermano. No estoy hablando de manera general, no estoy quitando el poder de Dios para hacer cosas extraordinarias. Yo no estoy quitando aquí aspectos importantes de la verdad de Dios, ¿sí? Solamente quiero enfocarme en esta parte que tiene que ver con el hacer uso de una herramienta que puede hacer efectivo que una persona vaya a la eternidad, ¿sí? Vuelvo a repetir, no es nuestra obra, es la obra del Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que hacer uso de esa herramienta. ¿Cuál es esa herramienta? La ley de Dios. ¿Cuál es la llave? Dice Hechos capítulo 28, versículo 23. Dice: y habiéndole señalado un día, es Pablo, él está ya a punto de concluir su ministerio, él está preso, y aún con todo eso, miren cómo es que Pablo decía, ¿no? El evangelio no está preso, ¿sí? Yo estoy preso, pero el evangelio no está preso. Y entonces dice allí, fíjense cómo es que Dios le llevaba hasta donde estaba Pablo para que él predicara el evangelio. Y fíjense cuáles eran los elementos de Pablo, porque ya después de toda su trayectoria, después de todo el proceso que había llevado, Pablo nunca diluyó el evangelio. En este momento final él podría haber menguado un poco, ¿sabes qué? Yo estoy a punto de terminar, pues voy a hacer buena onda con los demás y ya no voy a hablarles tan duro, ¿no? Pablo no se movió de su forma de enseñar y predicar, dice ahí: y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por qué, ¿cómo dice? ¿Es en la siguiente, por favor? Persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por qué, por la ley
de Moisés como por los profetas. ¿Se dan cuenta? La ley de Moisés, hermanos, bueno, en este caso, la ley, podemos notar que al menos en Hechos, versículo 28, versículo 23, nos dice que Pablo busca persuadir a sus oyentes acerca de Jesús por la ley de Moisés, como también por los profetas. Así que lo que podemos decir que en este sentido la profecía habla al intelecto de los pecadores, mientras que la ley habla a la conciencia. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Porque la profecía, una de las cosas que Pablo hacía es mostrarles que en el Antiguo Testamento se hablaba de Cristo. Entonces lo que Pablo estaba haciendo, mira, les demuestro en el Antiguo Testamento que de lo que hablaban los profetas, de lo que hablaba la ley, era acerca de este Mesías, y este Mesías no es más que Cristo. Entonces él está haciéndoles ver con argumentos sólidos que Jesús es el Mesías, pero él no solamente usaba el Antiguo Testamento con ese motivo, era con el motivo de persuadir su conciencia, hermanos, porque la ley hace eso, ¿sí? Yo puedo llevarme todo el tiempo debatiendo con una persona para demostrarle si Dios existe o no, ¿sí? Para demostrarle que el Antiguo Testamento habla de Cristo, y puedo estar tiempo debatiendo, pero hay algo que yo no puedo hacer, mover sus conciencias, y la única forma en la que yo puedo hacerlo es a través del uso de la ley. Y eso es lo que Pablo hacía, mientras la profecía habla, digamos, ataca al intelecto, hace razonar a la persona. La ley lo que hace es motivar la conciencia, porque miren lo que dice Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Es decir, ahorita vamos a ver, porque noten esto, dice que la ley está escrita en los corazones de todas las personas. Eso no está hablando solamente de los judíos. En general, todo mundo tiene la ley de Dios escrita en sus corazones. Es decir, el hombre sabe lo que está bien y lo que está mal. ¿Sí? Pongo un ejemplo. Muchos dirían que matar es malo, ¿verdad? Pero eso lo decimos nosotros porque vivimos en una ciudad. ¿Será que es malo también en un lugar más pequeño, en una isla donde hay una tribu que no conocen lo que son las normas y las leyes? ¿Sí? ¿Qué sería de ellos? Ellos, como no conocen esta ley, entonces ellos no pueden actuar conforme a esa ley. Bueno, Pablo lo que está diciendo, gracias. Pablo lo que está diciendo es que esa ley está escrita en sus corazones, según Romanos 2:15. ¿Sí? Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, esa ley escrita en sus corazones, dice Pablo, da testimonio a su conciencia y les acusa, hermanos, dice, acusándolos o defendiéndolos de sus razonamientos. ¿Se dan cuenta que el razonamiento es otro tema? Es decir, Pablo cuando hablaba con ellos les mostraba que Cristo era el Mesías, aquel que hablaba en el Antiguo Testamento. Pero lo que los convencía al final era aquella conciencia, ¿sí? Que había sido motivada a entender la verdad de Dios cuando se les exponía la ley. Ahora, pregunta, hermanos, ¿a cuál ley se está refiriendo Pablo? ¿O a cuál ley nos estamos refiriendo? ¿Quién me puede decir? Es evidente que es la ley de Moisés, pero ¿a poco se refiere a todas esas leyes y reglas ceremoniales se estaba refiriendo Pablo? A los mandamientos, a los 10 mandamientos, porque esa es la clave, ¿sí? Una persona no sabe si está bien comer cerdo o no. Eso era una ley ceremonial para los judíos, pero la que sí está guardada en nuestra conciencia son los 10 mandamientos, hermano. Él sabe que está bien respetar, honrar a su padre y a su madre. Toda persona lo sabe. No solamente es por sentido común, eso ha sido guardado en nuestra conciencia, ¿sí? Hay cosas que no necesitan explicación, están en nuestra conciencia. Matar es malo, se lo expliques a una persona cual sea, ¿sí? De cualquier tribu, de cualquier lengua, de cualquier nación, todo mundo entiende que está mal matar. Todo mundo entiende que está mal tomar a una mujer que no es tuya. Todo el mundo entiende que está mal robar, no tienes que hacer una explicación. Esa ley ya fue escrita en nuestros corazones de tal manera que tú puedes hacer uso de algo que ya está escrito en sus corazones. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es importante, por eso es que se le llama la llave del evangelismo bíblico, porque es la manera en la que nosotros vamos a abrir una puerta a la eternidad, una puerta para que acceda esta persona al evangelio, en este sentido a Cristo. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien, hermanos? En este sentido, digamos, una produce fe a la palabra de Dios, la otra
trae conocimiento de pecado en el corazón del pecador. La ley es la llave dada por Dios para abrir la puerta de la salvación. ¿Sí? Ray Comfort, no les dije hace un momento, perdón. Nosotros tenemos el permiso de Living Waters para este material. Nosotros estamos usando de cierta forma material de este programa y de este ministerio que no sé si todo el mundo conozca. ¿Alguien conoce este ministerio de Living Waters? Si puede levantar su mano. La mayoría no lo conoce. Si no lo conoces, mira, tienen varias herramientas. Hay varios libros de este hombre llamado Ray Comfort. Hay un libro llamado, ¿cómo se llama este libro de Ray? El de Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Si no lo tienes, dime, este libro está gratuito. Es un buen libro para entender este tema. Ahora, estoy diciendo esto porque estamos usando material de Living Waters y tenemos el permiso de ellos para poder mostrarlo y al final, si Dios permite, quizás el próximo año ellos pudieran estar visitándonos por acá. ¿Sale? Entonces, Ray Comfort tiene muchos videos. Si tú no sabes cómo hace el uso de la ley, puedes entrar y ver muchos videos acerca de cómo hace inicia estas conversaciones con las personas. Y él ha conversado con mormones, con testigos de Jehová, ateos, satanistas, etcétera. Y tú vas a ver cómo es que él desarrolla la misma llave para poder abrir. Porque saben que al final de cuentas, sea lo que sea, todos, absolutamente todos tienen esa ley escrita en sus corazones. Básicamente estamos hablando de los 10 mandamientos. Entonces dice él, de acuerdo a las escrituras, la real función de la ley es que el hombre reconozca y esté consciente de sus pecados, no como una mera percepción, pero sí como un conocimiento de pecado que te lleva al arrepentimiento que conduce a la cruz. ¿Sí? Ahora, uno diría, ¿es correcto usar la ley? O sea, ¿eso es bueno? O sea, no solamente es correcto, es bueno y es legítimo. La ley es como un espejo espiritual. Cuando nosotros nos vemos a través de ese espejo, lo que va a suceder es que yo voy a poder ver detalles. Pregunta, ¿alguien se ha podido peinar sin verse al espejo? ¿Alguien de aquí se puede peinar? Bueno, a menos que a lo mejor no tenga cabello, dice no tengo necesidad, ¿verdad? Pero ¿alguien ha podido peinarse sin mirarse al espejo? ¿Sí? ¿Alguien? Bueno, pero ya al final confían en que salieron bien, ¿verdad? ¿Alguien ha podido revisarse algo del rostro que le incomoda sin usar un espejo? Es difícil, ¿va? Entonces, ¿cuál es la idea de la ley? La ley lo que va a hacer es un reflejo de lo que yo soy. La ley me va a permitir verme tal cual como yo soy. Eso es la idea de la ley. De hecho, unos dirían, bueno, ¿no te parece que es muy agresivo iniciar una conversación donde yo estoy intentando llevar a Dios a una persona y hablándole la ley? O sea, ¿no te parece muy agresivo? No, no lo es, hermano. Si se usa correctamente. Miren lo que dice 1 Timoteo 1, 8 al 11. Pero sabemos que la ley es buena, hermanos. ¿Sí? Primero, es algo que tenemos que repetirnos una y otra vez. La ley es buena. ¿Sí? Si uno la usa legítimamente. Ahí está el tema. ¿Sí? Si yo la uso para decirles que tú tienes que hacer esto y tienes que lograr eso, si no, no vas a ir a la eternidad, lo que estamos haciendo es convertirla en un legalismo. O sea, yo te estoy diciendo, si tú no haces estas reglas, no cumples con estos mandamientos, tú no vas a entrar a la vida eterna. Entonces estoy condicionando su vida y yo me he vuelto un legalista, ¿sí? Entonces, la ley es buena si se usa legítimamente. Conociendo esto, ahora, ¿cómo sé que cómo es el uso legítimo de la ley? Dice, ahí Pablo lo va a decir. Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, ¿sí? ¿Sino para quién? Para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuantos se pongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿Te das cuenta? Si tú estás predicando el evangelio y se te ha encomendado no por la iglesia, sino porque es una necesidad impuesta por Dios en tu vida, dice ese evangelio, según Pablo, que se le ha sido impuesta, que él ha obtenido, se le ha sido encomendado, ese es el evangelio, que la ley pueda mostrarse a quienes están en transgresión.
que se pueda mostrar a quienes están en desobediencia para los pecadores. ¿Se dan cuenta? Entonces la ley es necesaria y el uso de la ley es buena cuando se hace el uso legítimo, cuando se usa legítimamente para poder llevar a un inconverso a Cristo. ¿Hasta ahí estamos bien, hermano? Si tienen preguntas o dudas, pueden levantar la mano. Ya veré si yo puedo responderles. ¿Sí? Ok. Funciones de la ley, hermano, para que podamos entender un poco más cómo es que esta ley nos sirve. Primero, la ley nos sirve, tiene esta función, es traer conocimiento de pecado. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ahí está la idea. Si yo uso para justificar a una persona delante de Dios, si yo uso la ley para justificar a una persona delante de Dios, no le va a servir. Ese es un uso ilegítimo de la ley, con lo que acabamos de leer hace un momento. Entonces, ¿cuál es entonces la intención de la ley? Otra vez leo. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento ¿de qué? Del pecado. Si hay una función de la ley es mostrar o dar conocimiento a la persona de su pecado. Esa es la idea de la ley. ¿Estamos claros? De hecho, Romanos 7:7 dice esto. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Se dan cuenta? ¿Saben en qué momento se vuelve no se les ha pasado que se vuelve una tentación cuando te prohíben algo? Pero si no te lo prohibieran, a lo mejor ni le haces caso. Pero yo no sé por qué, y creo que eso es una manifestación de nuestro pecado, rebelarnos ante la ley de Dios. Es una naturaleza del hombre. El hecho de que cuando algo se nos prohíbe, más deseamos obtener. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa. La idea de la ley no es para justificar. Es decir, mira, no mates y ya estás justificado. No adulteres y ya estás justificado. No, porque eso es imposible, ¿sí? Más que nada, la ley está allí para que se demuestre que somos homicidas, que somos adúlteros, que somos fornicarios, que somos en el sentido amplio de la ley. Ahorita vamos a hablar un poco más del significado de esa ley de manera profunda, así como Cristo lo enseñó en el Sermón del Monte. Entonces, primer punto, ¿está claro? Entonces, ¿por qué deberíamos usar la ley? Porque eso nos ayuda a mostrarle a la persona que está en pecado, ¿sí? Ahora, siempre les voy a decir algo, aquí es muy bueno que siempre nos consideremos, no porque seamos pecadores, sino para que entienda que no fue diferente conmigo, ¿sí? No es un asunto diferente o especial conmigo, porque a veces lo sienten como si fuera, tú me estás llamando a mí pecador, pero tú qué no. O sea, sí, estamos entendiendo que ambos estamos en esa misma condición, ¿sí? Entonces, la ley me va a ayudar para que esta persona tenga conocimiento de su pecado. Ahora, ¿qué otra función tiene la ley? Básicamente para cerrar la boca. ¿Sí? Dice Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. ¿Sí? Una de las cosas que van a manifestar es que finalmente, pues, debo reconocer, pues sí soy pecador o sí cometí este pecado, ¿sí? La ley nos ayuda a mostrar a esa persona y al final él ya no tenga un argumento, porque al final no es un asunto. Mira, ¿qué es lo que generalmente pasa? Que la gente empieza a decir, bueno, yo no soy tan mala como otra persona. Yo digo, no soy bueno, pero no soy tan malo como otras personas. Entonces empieza a justificar su pecado. ¿Cuál es el problema con esto? Que él se está midiendo con un estándar mucho menor. Él quiere decir, soy bueno en relación a quién, al Chapo, a Hitler. Generalmente va a usar a personajes o va a usar ejemplos de personas que están en una condición más depravada que él, pero no cambia la realidad, no cambia ese hecho de que la persona está expuesta a la ley, por tanto no puede negar que él es pecador, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Cierra la boca. De ese mismo versículo, una de las funciones de la ley es que deja a todos culpables.
En ese sentido, no hay manera que alguien diga, no, yo no soy culpable de esto, o yo no soy pecador de esto, ¿sí? Dice ahí mismo Romanos 3:19, y todo el mundo quede para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ahora esto suena feo, ¿ah? Hasta este punto no diría, bueno, oye, yo no sé, o sea, yo no estoy tan convencido porque al final, pues yo siento que eso es muy, muy fuerte. A lo mejor hasta la persona me deja hablando sola y se va. El problema, hermanos, es que estamos queriendo queriendo vernos nosotros mismos siendo más buenos que Dios. Y eso no está bien. Entonces, si tú confías en que Dios fue tan bueno que te salvó a ti mismo, no lo hizo por otra forma, no lo hizo de la misma manera. Un día tuviste convicción de pecado a través de la ley. Un día supiste o entendiste o recordaste, no hubo necesidad de que te dijeran mucho, pero recordaste la ley de Dios y quedaste expuesto ante esos mandamientos y dijiste, es que no soy tan bueno como yo pensaba. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? Simplemente lo que quiere es dejar en esa condición que queden bajo el juicio de Dios, porque eso es real, hermano. Ese juicio no se va a perder nada más porque yo no lo diga. Si yo no le digo a la persona, no te preocupes, no estás en juicio, eso no va a cambiar nada más porque yo lo diga. O porque le quiera endulzar las palabras a la persona, eso no va a cambiar, hermano. Dice la Escritura que la ira de Dios está sobre el hombre, sobre el pecador, todos los días. Entonces eso yo no lo puedo cambiar diciéndole, no te preocupes, mira, cierra los ojos ante eso y no pasó nada. Eso no puede suceder así, hermano. Entonces, y finalmente una de las funciones de la ley es apuntar a Cristo. O sea, las cosas no se quedan allí, hermanos. La intención de esta ley es que nos lleve al Salvador, que nos lleve a aquella persona en la que podemos confiar para nuestra eternidad. No por nuestras propias obras vamos a conseguir la eternidad, sino por la obra de Cristo es que vamos a conseguir esa eternidad. Así que cuando dice la Escritura ahí que va a cerrar la boca de todos y todo el mundo va a quedar bajo el juicio de Dios, la intención es que esa persona se sienta incapaz de que por sí mismo pueda conseguir la salvación. Hermanos, para empezar, eso es real, pero la mentalidad del hombre es que lo puede alcanzar. Entonces la ley lo único que va a manifestarles es esa verdad. ¿Sabes qué? Estoy expuesto al juicio de Dios. ¿Qué hago? O sea, no tengo manera de moverme ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Qué hago? ¿Sí? Entonces es ahí cuando la ley tiene esa función, apuntarme a Cristo. ¿Sí me explico? Entonces vemos ahí Gálatas 3, versículo 24, te vamos a hablar un poquito más de esto. Dice que de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Sí? Un ayo era como un maestro, un instructor, que básicamente no era la única utilidad, pero este ayo era como un instructor de aquellos jóvenes que iban a recibir un reino. O sea, se les preparaba, se les enseñaba, entonces cuando era el momento ellos iban a tomar el reino. Entonces este ayo los preparaba y les preparaba el camino para conducirlos a esto. Entonces dice que la ley viene a ser como un instructor, como un ayo, ¿sí? ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe. ¿Se dan cuenta? Entonces es necesario usar la llave de la ley, porque esta nos va a apuntar a Cristo para poder ser justificados ahora sí por medio de la fe, porque no habrá otra herramienta que tú debas de usar cuando ya estás expuesto al juicio de Dios. Estando ya expuesto al juicio de Dios y viendo que tus manos están atadas y ya no puedes hacer nada, lo único que te queda es confiar, aplicar algo que es la fe. Confiar plenamente en la persona de Cristo, que la obra que Él hizo en la cruz fue suficiente para salvarlo. No tengo que añadirle nada más a la obra de Cristo, no tengo que hacer nada más aparte de lo que Cristo ya hizo por mí. Esa es la idea del juicio. ¿Sí me explico? Esa es la idea de la ley, que la ley me ayude a entender que yo soy culpable, que no puedo decir nada delante de la ley de Dios, a tener convicción de pecado para que yo esté listo y preparado para recibir a Cristo como mi Salvador. ¿Está claro? Así que debo aclarar algo más, hermanos. Aunque la ley es una herramienta, no es el Evangelio, porque muchos llegan al punto de ser extremos, enjuiciando a un grado que ya no tiene sentido, ¿sí? Entonces debemos entender esto. La ley es una herramienta que nos lleva a Cristo, nos apunta a Cristo, pero no es el Evangelio. No es todo el Evangelio, es parte del Evangelio. Y en este sentido, volviendo a repetir, es que a veces nosotros quisiéramos hablar más de la gracia,
Pero es que la gracia, hermano, no tiene sentido, no tiene ningún valor cuando no están las condiciones para aplicarse la gracia, ¿sí? Miren cómo dice Pablo en Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Es decir, si yo estoy llevando a cabo un trabajo y a mí me dieron un pago, un salario por esto, ¿fue por gracia lo que me dieron? No, porque yo lo elaboré, ¿sí? Ok, yo lo elaboré y después me dieron mi pago, lo que corresponde al día, y me dieron una cacherita más, como se dice por acá, una cacherita más. ¿Esa cacherita de dónde vino? ¿Porque me esforcé o porque...? Bueno, si no tuvo nada que ver con mi trabajo, eso fue por gracia, ¿no? Pero si lo trabajé 1 hora extra, entonces esa cacherita no es por gracia, es por obra, ¿sí me explico? Entonces, debemos entender algo. A veces queremos usar inmediatamente la gracia de Dios o predicar la gracia de Dios cuando no existen los elementos para que haya gracia, hermano. No existe, o sea, no se lograrían entender. ¿Cómo yo puedo entender o asimilar la gracia de Dios si no hay un elemento, no hay un escenario donde yo pueda recibir la gracia de Dios? Vuelvo a repetir. Si a mí me han acostumbrado a entender que todo lo gano, ¿sí? ¿Dónde aplico la gracia? Oye, no, yo me gané la eternidad porque yo vengo todos los domingos a la iglesia, vengo bien tempranito, hago mis devocionales, yo estoy haciendo, ayuda a la gente allá afuera, etcétera, etcétera, y empiezo a dar elementos para ganarme algo. Pregunta, ¿eso qué es? ¿Es gracia? No, hermanos, no hay elementos para hablar de la gracia, porque todo lo he querido ganar yo, ¿sí? Entonces la gracia es recibir algo que yo no merecía. No había elementos para que me lo dieran, no había razones para que me los dieran, y me lo dieron. Eso es la gracia. ¿Hasta ahí estamos bien, hermano? Vamos a hacer una dinámica rápido, ¿sí? Vamos a hacer 3 equipos, así que si están por ahí, se pueden juntar. La idea es que leamos 3 historias que quizás ya conocemos. Y vamos a tratar de ver lo que acabo de decirles, las funciones de la ley. Traer conocimiento de pecado, que toda boca quede cerrada, dejar a todos culpables y apuntar a Cristo. Entonces vamos a hacer equipos allí de 3 equipos o 3 grupos. Júntense, por favor, acérquense, se los pido. Y vamos a ver el equipo 1 que se va a poner de este lado, o sea, que se ponga de este lado va a ser Juan capítulo 4, acerca de la historia de la samaritana. El equipo 2, que esté allá atrás, va a ser el equipo 2, va a leer Marcos 10, acerca del joven rico, ¿sí? Y el último, el equipo que se forme de este lado, ¿sí? Va a ser Juan capítulo 8, acerca de la mujer que fue llevada en adulterio, ¿sale? Entonces, si pueden, les doy 5 minutos y vamos a tratar de identificar juntos a estas funciones de la ley en esos no necesariamente las 4 funciones van a aparecer allí, pero si podemos identificarlas, eso nos va a ayudar mucho. Entonces, vamos a separarnos, 3 grupos, por favor. Voy a dar 5 minutos, 5 o 6 minutos. De Juan capítulo 4 está hablando de la mujer samaritana. Que regresen al punto anterior, pues. ¿Cuál de esos puntos se encontraron? Probablemente encontraron varios, ¿no? ¿Cuál es el punto que encontraron ahí en la mujer samaritana? El de traer conocimiento de pecado. O sea, hubo una convicción de pecados. ¿Sí? Culpables también. Claro. Sí, claro. ¿Para una qué? Ah, sí, sí, sí. Sí. Claro. Exacto. Claro.
Sí. Ok. Sí. Claro. Sí. Ok. Sí. Amén. Amén. Ah, ok. Aquí hay gente, ajá. Ujú. Claro. Así es. Claro. Exacto. Creo que eso es lo que se ha estado diciendo, ¿no? Para los que están en Cristo no hay condenación, por eso es que la ley se usa de manera legítima, no para los que ya están en la gracia, no para los que ya fueron salvados. Estamos hablando de que la ley tiene el propósito de llevar a los que todavía no han confiado en Cristo, a los que todavía no conocen a Cristo precisamente, ¿no? Entonces es la idea. Por ejemplo, acá me decían, se encontró en el primer punto, trajo conocimiento de pecado, ¿sí? Sabemos la historia de la mujer samaritana, una mujer que se encuentra con Jesús, y fíjense cómo es que Jesús rompe el hielo ahí con la mujer, porque le pide que le dé de beber. Y entonces la mujer samaritana inmediatamente le dice, ¿por qué tú me pides a mí siendo judío y yo siendo samaritana? ¿Sí? Entonces abre ahí, fíjense cómo es que Jesús mismo rompe el hielo en una situación difícil. Mire, yo no sé si alguna vez ha encontrado tener que lidiar o tener que evangelizar a una persona que tiene convicciones muy fuertes, porque probablemente hay mucha gente allá afuera que no tiene convicciones fuertes y no le cuesta trabajo como que debatir. Pero encontrarse con un testigo de Jehová, encontrarse con un mormón, luego llega a ser muy complicado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Rompe el hielo con una situación muy simple. Esta mujer estaba sacando agua del pozo. Ahora, ¿qué es lo que vemos ahí? ¿Qué parte de la ley, aunque no la menciona Jesús, qué parte de la ley usó? ¿O cuál se evidenció allí? ¿Cuál? La del adulterio, el séptimo mandamiento, el adulterio, ¿sí? Entonces, Jesús no está diciendo, ni la está llamando adúltera, pero se dan cuenta cómo es que la conciencia se animó ahí. Se dan cuenta cómo es que no tuvo necesidad Jesús de hablar y de predicar. A ver, es que mira, te abro la ley de Moisés en la Torá, allí dice claramente que el séptimo mandamiento, que no hay que cometer adulterio, y tú tienes un hombre que no es tu marido. ¿Verdad que no lo usó así? Pero sí lo expresó. En ese sentido, habló a la conciencia de esta mujer. Y una de las cosas que puso ahí, pues evidente, es traer el conocimiento de pecado. La ley salió de sí mismo en el corazón de esta mujer, ¿sí o no? No tuvo que decirla, pero estaba claro, ella lo entendió y lo identificó. La ley que estaba allí expuesta era la del séptimo mandamiento, del adulterio. Entonces Jesús hace uso de la ley, hace uso de la conciencia de las personas, en este caso de esta mujer, y entonces ella reconoce. ¿Cómo termina? Dice, me parece que tú eres, bueno, antes de que le diga, tú eres profeta. Bueno, empieza a decirle, bueno, mira, es que si tú me dieras de esta agua, vas a volver a tener sed. Pero yo tengo un agua que te va a quitar la sed para siempre, y esa agua va a brotar para vida eterna. Y ella dice, dame de esa agua, ¿verdad? Dame de esa agua porque esa es la que quiero beber. Y hermanos, cuando ella dice esto, probablemente ahí era la oportunidad para dar gracia, ¿eh? Probablemente era la oportunidad, mira, ven, confía en mí, y este es el momento para que tú... No, le pone, pues, ¿quieres beber de esta agua? Como dijera el Ferraz.
Ahora la bebes, ¿no? Ahora la bebes, ¿eh? Ah, bueno, pues entonces tráeme a tu marido. Tráeme a tu marido. No, señor, es que no tengo marido. Bien has dicho. Porque todos los que antes tuviste fueron no sé cuántos, digo, 7 maridos, 5 maridos, y el que tienes ahorita ni es tu marido. ¿Se dan cuenta? Ah, Señor, me parece que eres profeta. ¿Se dan cuenta cómo es que el Señor usa la ley? No siempre, hermanos, tenemos que hacer, mira, la ley dice claramente aquí, y entonces tú estás expuesto al infierno. No, hermanos, es ayudarle a hacer un uso del sentido y de la conciencia que tiene cada una de estas personas. Oye, tú conoces la ley, tú sabes los 10 mandamientos, bueno, este y este. Ok, y entonces inmediatamente la persona lo que hace es, sí, cierto, o sea, yo no puedo negarme, ¿sí? Pregunta a esta mujer, ¿quedó callada? ¿No? No le discutió, no, espérame, pero es que yo soy samaritana, tú eres judío, tú te riges por otra forma, yo acá los samaritanos hacemos así. No, se quedó callada, ella reconoció que era, simplemente lo dice tan simple como, a mí me parece que eres profeta, porque sí es cierto, lo que está diciendo es, sí es cierto, tienes razón, ¿sí? ¿Se dan cuenta entonces cómo funciona ahí en este caso? Vamos rápido al otro, el joven rico. ¿Cómo encontró? ¿Quién les tocó el joven rico? ¿Qué encontraron de? Exacto. Exacto. Claro. Entonces, ¿cuál encontraron de todos esos? Conocimiento de pecado, nada más. Sí. Lo dejó culpable. O sea, al final él no lo... vuelvo otra vez. Noten que Jesús, yo no sé si alguna vez les ha pasado que alguien venga y les pregunte, oye, ¿cómo puedo ser para ser salvo? Es muy difícil, se puede llegar a dar, pero es muy difícil que alguien venga. ¿Sí? Y Jesús tuvo la oportunidad de haber expresado el evangelio como nosotros lo predicamos. ¿Y qué le dice? ¿Sí? ¿Le habló de la gracia inmediatamente? No, mira, es que confía solamente en mí. O ven y sígueme, como le dijo a los demás. Pero no dijo eso. ¿Conoces la ley? ¿Qué dice la ley? Y le empieza a decir claramente a él, le dice, ¿los mandamientos conoces? Y noten que no les dijo todos los mandamientos, le dijo los últimos 6, los que tienen que ver con el prójimo. ¿Sí? Y le empieza a decir, bueno, los mandamientos conoces, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y tu madre. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Entonces empieza a usar la ley. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, él dice, fíjense cómo lo que dice, porque va a haber personas que no van a decir, no, yo sí soy bueno. Yo no he matado, yo no he robado, yo no he hecho mentiras, etcétera. Porque hay gente que te lo va a decir. No, yo en eso estoy al 100. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Tú haces uso de la ley. Ahorita vamos a ver más adelante, si nos da tiempo, si no, la próxima ocasión, ¿sí? Pero lo que haces es uso de la ley. Y entonces le demuestro, bueno, voy a mostrarte que no es así. Si es, entonces cuando le dice, bueno, ¿qué más tengo que hacer? Porque dijo, todo esto lo he hecho desde mi juventud, lo he hecho al 100%, y entonces dice, ¿qué más debo de hacer? Solo una cosa te falta. Y básicamente lo que estaba diciendo, solamente te faltan 4 mandamientos, ¿no? O sea, le dice, solo una cosa te falta, ¿sí? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme, toma tu cruz y sígueme. Y entonces dice que la respuesta de él fue que se fue triste. ¿Se fue triste porque no le dijo lo que quería escuchar? ¿O se fue triste porque hubo una convicción de pecado? Hubo un reconocimiento del pecado. La ley lo expuso y de tal manera que se dio cuenta que él decía haber cumplido la ley, pero él amaba más al dinero que a Dios mismo, ¿sí? Entonces mostró que él estaba incapaz o era incapaz de cumplir la ley. Y entonces le dio la oportunidad de seguirlo y él no quiso por el amor a su dinero, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él queda expuesto a su pecado, él se deja ver que es culpable y también al final su boca se quedó, ya no dijo nada, ya no hizo nada más. Y por último fue el tema del adulterio. ¿Qué encontraron ahí los del adulterio? La de la mujer adúltera.
Eso, a ver, a ver, a ver. También cuando está confesión de pecado, a ellos y a la Ujú. Sí, no es a la samaritana. Exacto. 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 El corazón. Exacto. Se dan cuenta. ¿Por qué con la samaritana no usó la ley? Porque ella había sido expuesta, ya sabía cuál era el tema. Ya sabía que ella no podía decir no soy adulta. Por eso es que cuando vemos que dicen que los pecadores y las prostitutas y los publicanos van delante de ustedes, le dicen a los fariseos, ¿por qué? Porque son mejores, no, porque ellos ya tenían claro, ellos no era oculto que tenían pecado, ellos sabían claramente que era pecado. Cuando esta mujer la traen, ella no tenía que luchar con la realidad, la habían encontrado en el mismo acto del adulterio. Así que a ella simplemente ya tenía conocimiento de cuál era su pecado, la ley ya se lo había expuesto, ¿sí? Y entonces, simplemente después de haber visto que estaba a punto de ser condenada por los mismos hombres, ella encuentra la gracia de Dios y dice, ¿dónde están los que te ¿cómo se llama? Te acusan. Dice, ni yo te condeno, ¿sí? ¿Ven la gracia ahí? O sea, esa mujer se pudo experimentar la gracia porque estaba a punto de morir. Ella estaba a punto de ver la ley expuesta en su propia vida y lo que miró delante del autor de la ley fue, ni yo tampoco te condeno, ¿sí? Al final, en esos instantes, la mujer pudo darse cuenta de que Cristo era su Salvador y le dice claramente, vete y no peques más. Pero noten esto, hermanos, lo que hace Jesús con el resto, con estos hombres, es hacer uso también de la ley. Aunque no dice claramente allí que dijo de los 10 mandamientos, la conciencia que fue movida de ellos fue, ¿por qué? Por los 10 mandamientos. Aunque no tengo manera de demostrarlo, pero sí creo que es la manera en la que lo está haciendo. Básicamente cuando él les dice, todo aquel que no haya violado los mandamientos de Dios, que tire la primera piedra. Si alguno de aquí no ha cometido adulterio, que tire la primera piedra. Si alguno de aquí no ha fornicado, que tire la primera piedra. Si alguien de aquí no ha dicho mentiras, que tire la primera piedra. O sea, lo que está haciendo es la aplicación de la ley, porque Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de ley, ¿sí? Entonces, una persona que ha cometido uno de los pecados no solamente se vuelve transgresor de una sola parte de la ley, sino se hace transgresor de toda la ley de Dios, ¿sí? Entonces, en ese sentido, Dios los expone y se dan cuenta cómo es que la ley misma mueve la conciencia de los hombres que iban a apedrearla. Dice, el que esté libre de pecado o el que no haya cometido pecado, ¿a qué pecado se refiere? ¿De qué pecado me hablas? Bueno, el que haya cumplido al 100% con los mandamientos de Dios, que tire la primera piedra. Y movidos en su conciencia, ¿se dan cuenta otra vez? ¿Dónde está la ley de Dios? Escrita en sus corazones. Movida su conciencia, cada uno se fue apartando desde el más viejo hasta el más joven. ¿Se dan cuenta? ¿Es necesaria la ley de Dios? Jesús mismo la usó, ¿sí? Noten el amor y el cariño con la que lo usó Jesús. No vayamos a agarrar como si fueran, bibliazos, ¿no? No, hermanos, es una oportunidad para poder amar. Cuando nosotros estamos mostrando la ley, no es, en ese momento yo no te amo hasta que te hablo de la gracia. No, hermanos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la ley, los estamos amando. Miren cómo Cristo les amó en ese momento que les abría la ley, los movía en su conciencia y ellos respondían ante esa situación. No todos respondieron en el sentido favorable, es decir, que creyeron como el hombre rico, ni como estos fariseos, ¿sí? Pero hubo personas que sí. ¿Por qué? Porque esa es una apertura para Cristo, y esto lo vamos a ver después, ¿sale? Ya no tengo más tiempo, entonces vamos a dejarle ahí, hermanos. Espero que les haya servido un poco la dinámica y que en la próxima ocasión podamos darle continuidad a todo esto. ¿Sale? Entonces ya sabemos que la ley nos sirve para llevarnos a Cristo. Amén.
Bueno, vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos en esta tarde por tu bondad, por este tiempo de enseñanza. Permite que cada uno de mis hermanos, cada uno de nosotros podamos llevar a cabo este trabajo de evangelismo, Señor, y que podamos usar esa llave que abre la puerta de los corazones, las conciencias de las personas, y para ser expuestos, Señor, a fin de estar preparados para recibir a Cristo, Señor. Bendice nuestras vidas, bendice este tiempo, la predicación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Comenzamos en 15 minutos. Sí, a 12:15, hermanos, perdón.